Vamos a hacer este primer ejemplo de continuidad, ¿sí? Recuerden que para definir continuidad, solamente lo que vamos a hacer es definir si en el punto crítico, en el punto en conflicto, la función es continua o es discontinua. Y si es discontinua, clasificarla. Si es evitable o si es inevitable. Si tiene salto finito o si tiene salto infinito. Eso lo vamos a ver ahora con este ejemplo. Lo primero que vamos a definir es cuáles son los puntos en conflicto, cuáles son los puntos en conflicto en donde vamos a estudiar la continuidad. Porque nosotros vamos a estudiar la continuidad en un punto. O sea, si son 5 puntos, vamos a estudiar la continuidad en cada uno de esos 5 puntos. En este caso en particular, cuando la función viene presentada de esta manera, es una función definida por partes, los puntos en conflicto son aquellos extremos de la inecuación. Es decir, la inecuación es la que da la característica para cada pedazo de función, ¿sí? Recuerden que esta es una función completa y cada una de estas expresiones es un pedazo de una función. La unión de esas funciones genera la función f de x. Entonces, estas condiciones, fíjense, para la primera función, que es una lineal, solo se toman valores de x menores o iguales a 2. Para la segunda función, que es cuadrática, se toman solamente valores de x que están entre menos 2 y 1. Y para la tercera parte de la función, que es una función logarítmica, se toman valores solamente mayores o iguales a 1. Entonces, en este caso, los puntos en conflicto, a los cuales vamos a estudiar la continuidad, ¿cuántos son? ¿Cuántos serían? Esperen que acá va un menos. Ahora sí. Ahora sí. Los puntos en conflictos serían 2. Un x1, que sería el menos 2, y un x2, que sería el 1. ¿Sí? Fíjense que los puntos en conflictos son los extremos de las condiciones. Es decir, esto es menos 2, o sea, es el mismo, el 1 y el 1. Esos son los puntos en conflicto, los extremos de la inecuación. Para cada uno de ellos vamos a aplicar la definición de continuidad. O sea, las condiciones que deben cumplirse para que una función sea continua. Vamos a escribirlo como para que quede. Para que una función sea continua en un punto x igual a, o sea, un punto genérico, debe cumplirse. ¿Qué? ¿Qué debe cumplirse para que una función sea continua en un punto? ¿Cuántas condiciones eran? 3. 3. La condición y, vamos a llamarle, que dice que f de a debe existir. ¿Qué quiere decir que f de a debe existir? Que la función tiene que estar definida en x igual a. Es decir, si yo busco la imagen de x igual a, me tiene que dar un valor. O sea, toda esta parte de la función, alguna de las partes de la función, me tiene que dar un valor. La segunda condición define la existencia de un límite. Es decir, si hago el límite para x tendiendo a ese punto en conflicto A de la función f de x, esto me va a dar un límite. Entonces, debe existir ese límite. Debe estar la función definida en el punto, debe existir el límite, y la tercera condición determina que la imagen de ese punto tiene que ser igual al límite. En este tipo de funciones, cuando nosotros calculamos el límite, de la misma manera que cuando calculamos la imagen, ¿no? Tenemos que ver
en dónde está involucrado ese punto. O sea, acá tenemos el primer punto en conflicto, el x sub 1, que es igual a menos 2. Entonces, vamos a escribirlo así. Vamos a analizar la continuidad en, vamos a llamarlo así, x igual menos 2. O sea que vamos a ver si se verifican las tres condiciones. Si se verifican las tres condiciones, la función es continua, y si no se verifican, la función es discontinua. Y ahí hay que ver qué tipo de discontinuidad es. Entonces, vamos a verificar la primera condición. Y tenemos que calcular f de 2, de menos 2. Y acá es donde está la situación de el menos 2. ¿A qué parte de la función pertenece? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? El menos 2, ¿a qué parte de la función pertenece? Pertenece a la primera, porque tiene el piquito y el igual. Exactamente, porque tiene el igual. Entonces, ¿a quién le voy a reemplazar ese menos 2? A la lineal. O sea que a mí me va a quedar 2 por menos 2 más 3. ¿Sí? ¿Que eso cuánto me da? Menos 4 más 3 es menos 1. Ahora, se verifica la primera condición. ¿Por qué? Porque la función en el punto menos 2 tiene imagen. Es decir, que el menos 2 se relaciona con el menos 1. Es un punto en el plano. Se verifica la primera condición. Vamos a ver ahora la segunda condición. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo calcular el límite de una? O sea, si yo reescribo, ¿no? Para calcular el límite, acá en A, debería poner el menos 2. Y calcular el límite para f de x. Pero, ¿qué pongo acá? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Puedo poner alguna así directamente? Sí o sí tiene que ser la primera, me parece. No. Porque cuando yo calculo un límite así, quiere decir que hay una sola función a la cual pertenece este punto. Hay una sola parte de la función. Lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque si yo me acerco por izquierda, pertenece a la primera parte. Y si me acerco por derecha, pertenece a la segunda parte. ¿Se entiende esa idea? Mírenlo así. Yo tengo en el eje, acá tengo el menos 2, ¿no? Si yo quiero calcular el límite, la interpretación del límite, lo que dice es que me voy a acercar por izquierda y me voy a acercar por derecha. Si yo me acerco por izquierda, estoy tomando valores menores al 2. Y los valores menores al 2, ¿a qué parte de la función pertenecen? A la primera. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, si yo tomo valores a la derecha del 2, del menos 2, estoy tomando valores más grandes que el menos 2. Y los valores más grandes que el menos 2, ¿a quiénes pertenecen? A la segunda parte de la función. Porque fíjense que acá me dice que x es mayor que menos 2. Por lo tanto, para verificar o no la existencia del límite, lo que voy a calcular son los límites laterales. Porque no puedo calcular el límite de una. Tengo que calcular los límites laterales para ver si existe el límite. Recuerden que esta propiedad ha sido mencionada. Si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a calcular el límite para x tendiendo a 2 por izquierda, ¿sí? Y el límite, vamos a ver si puedo. Y el límite para x tendiendo a menos 2 por derecha. Entonces piénsenlo así. Vamos otra vez con esta situación. Si yo tengo el eje y acá tengo el menos 2, si me acerco por izquierda, estoy tomando valores menores a 2.
¿Y para qué parte de la función pertenecen los valores menores a 2? A la primera. Entonces, cuando yo me acerco a menos 2 por izquierda, lo que tomo es la primer parte de la función. El 2x más 3. Y si me acerco por derecha, estoy tomando valores más grandes que 2. Y los valores más grandes que 2, ¿a qué parte de la función pertenecen? A la segunda parte. Entonces, en esta f, cuando yo me acerco por derecha, voy a usar la cuadrática. Menos x al cuadrado más 3. Y ahí estoy calculando los límites laterales. Si yo calculo los límites laterales, para que exista el límite y se cumpla la segunda condición, estos dos límites deben ser iguales. Ahora, si yo pregunto, ¿cuánto me da ese límite? Para 2x más 3. Recuerden que este menos de acá arriba hace referencia a que se acerca por izquierda, ¿eh? Y este más de acá arriba que se acerca por derecha. El número que yo voy a reemplazar en la fórmula es el menos 2. Entonces, a mí acá me va a quedar 2, aplicando el límite, ¿no? Por menos 2 más 3. Eso es igual a menos 1. Menos 1. Y en el otro, si yo reemplazo también, lo que me va a quedar es menos, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, más 3. ¿Y eso cuánto me da? Menos 1. Entonces, fíjense que lo que sucedió acá es que, vamos a escribirlo abajo, el límite por izquierda es igual al límite por derecha. Entonces, existe el límite. Y vale menos 1. Y vale menos 1. Ese es el límite. Ese es el valor del límite. Bueno. Ahora sí. Y vale menos 1. Vemos si se verifica entonces la tercera condición. O sea, f de menos 2 es igual al límite. Sí, profe. Por lo tanto, podemos asegurar que la función es continua en x igual menos 2. Ahí. Entonces noten cómo tenemos la definición genérica, los puntos en conflictos, y analizamos las tres condiciones para cada uno de esos puntos en conflicto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver qué pasa con el otro punto. A ver si es continuo o no. Acá ya definimos que acá es continuo. Vamos a reescribirlo. Vamos a resaltar. Entonces fíjense que la función es continua en x igual menos 2. Vamos a ver qué pasa ahora con el x igual 1. Así que volvemos a escribir la situación. Vamos a analizar la continuidad en x igual 1. Es decir, que vamos a ver si se cumplen las tres condiciones. Lo primero que voy a analizar es si está definida f de 1. Entonces, yo quiero calcular la imagen de f de 1. F de 1, ¿para qué parte de la función la voy a usar? La tercera. Para la tercera, exactamente, para la logarítmica. Entonces, lo que voy a calcular es el logaritmo en base 2, porque es más fácil. El logaritmo en base 2, ¿sí? De x más 1.
Es decir, que lo que voy a tener es 1 más 1, que no es otra cosa que el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y el logaritmo de 2 en base 2 cuánto es? 1. Entonces está definida la función. La primera condición se cumple. Vamos a ver ahora si se cumple la segunda condición. Es decir, la condición para la cual el límite para x tendiendo a 1 de f de x. Pero otra vez me pasa lo mismo. No puedo calcular el límite de una. Lo tengo que separar en dos. O sea, el límite por derecha y el límite por izquierda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El 1 tendiendo por izquierda y el límite para x tendiendo a 1, x tendiendo a 1 por derecha. Vamos a ponerle por derecha. Por derecha. Recuerden, primero por izquierda y luego por derecha. Si yo me voy a acercar por izquierda al 1, ¿qué parte de la función voy a usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? Me estoy acercando por izquierda. La segunda, profe. La segunda, exactamente. Porque acá me dice que x es menor a 1. Y recuerden que el concepto de límite no es que yo estoy tomando el 1, me estoy acercando al 1 por izquierda. Y los valores que pertenecen a la parte de la función menores a 1 son los que están en la segunda parte, en la cuadrática. Entonces acá me va a quedar, en vez de f de x, me va a quedar menos x al cuadrado más 3. Y para tendiendo por derecha, voy a tener el logaritmo. Porque son valores mayores a 1. Entonces voy a tener el logaritmo de 2, en base 2, de x más 1. Entonces vamos a ver lo siguiente. Recuerden que para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Si yo aplico el límite acá, en este límite tendiendo por izquierda, ¿cuánto me da? Cuatro, profe. No. 2, profe. 2. Fíjense que Dos. si pongo el 1 acá, me queda menos 1 más 3. Ah, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Y si aplico el límite acá, en el límite tendiendo por derecha, 1. 1, exactamente. ¿Existe el límite? No. No. Entonces lo escribimos así. El límite tendiendo por izquierda es diferente al límite tendiendo por derecha. El límite tendiendo por derecha. Entonces, el límite no existe. Y como no existe, la función es discontinua en x igual 1. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? Es una discontinuidad inevitable con un salto. ¿Sí? La función es discontinua en x igual 1 y vamos a escribirlo así. Con salto 1. ¿Por qué con salto 1? Porque la diferencia entre el límite lateral por izquierda y el límite lateral por derecha es 1. Fíjense que acá tengo el 2 y acá tengo el 1. La diferencia entre el 2 y el 1 es una unidad. De ahí es de donde nosotros sacamos el salto. Si por ejemplo a mí acá me daba 2 y acá me daba infinito, el salto en realidad era infinito. Si por ejemplo a mí acá me daba 8 y acá me daba 5, el salto era de 3. ¿Por qué? Porque ese salto lo van a ver en el gráfico de la función. Porque ustedes van a hacer la lineal para los x menores a menos 2, la cuadrática
para los x mayores que menos 2 y menores que 1, y la logarítmica para los x mayores que 1. Que acá ya usan las herramientas que ven en primero, porque son funciones que ustedes trabajaron en primero. Simplemente que van a acotar el dominio. En vez de hacer una gráfica gigante, la van a hacer para los valores que se le piden. Es más, el gráfico de esa función lo tengo acá. ¿Ven? Y fíjense cómo la función en el menos 2 es continua, porque viene la lineal y al toque arranca la cuadrática, pero en el 1 es discontinua, porque cuando termina la cuadrática, salta una unidad y empieza la logarítmica. Por eso, todo el análisis que ustedes hacen, numéricamente o algebraicamente, queda reflejado en el gráfico de la función. ¿Se entendió más o menos esta situación? Fíjense que es bastante mecánica la cosa, tienen que encontrar los puntos en conflicto y evaluar las tres condiciones y definir si la función es continua o es discontinua. Y si es discontinua, de qué tipo y con qué salto. En este caso era un salto 1, porque fíjense que entre que termina la cuadrática y empieza la logarítmica, el salto es de una unidad. ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, profe. Ahora sí vamos a meternos con los ejercicios que les propuse. Ejercicios que no están en la guía, creo que no están en la guía, pero que los podemos resolver. Vamos a arrancar con el de los límites. ¿O hay alguno en particular que les gustaría saber? Alguien que haya hecho algo. Son 6 ejercicios. Pero solo porque agregué el de continuidad y el de continuidad es muy parecido al que acabamos de hacer, así que eso no modifica mucho. ¿Tiene alguno en particular o voy uno por uno? Voy uno por uno. Uno por uno, profe. Listo. Sí, uno por uno, profe. Vamos a hacer primero, entonces. Vamos a hacer primero. Vamos a calcular este límite. Este límite es re tramposo. Repito, los ejercicios que están acá son de un nivel más alto que de los que van a aparecer en la evaluación, ¿sí? Como para que se queden todos lo más tranquilo posible, que no se van a encontrar con estas cosas horribles. Al menos no por ahora. Estos son sí ejercicios tipo final. Bueno. Primero. A mí acá me están pidiendo que calcule el límite lateral tendiendo a 0 por derecha. Supónganse que lo que yo estoy resolviendo es solo el límite para x tendiendo a 0. Entonces, ¿qué es lo que haría? Reemplazaría el 0 en las x. Y lo que a mí me quedaría sería esto, así como está. Me quedaría 5 elevado a la 1 sobre 0, menos 2, y abajo voy a tener 3 más 5 elevado a la 1 sobre 0. Si yo resuelvo eso, aplicando el límite, esta expresión que tengo acá, si puedo poner un acento, esta expresión que tengo acá, ¿cuánto me daría en el concepto de límite? La expresión entera. Infinito. Infinito. ¿Se entiende por qué da infinito? ¿Por qué? Porque tiene 0 abajo. Claro, porque piénsenlo así. El 1 sobre 0, en el concepto de límite, es infinito. Entonces, 5 elevado al infinito no va a ser otra cosa que infinito. Y lo mismo va a pasar con este. Con este 5 elevado a la 1 sobre 0. También me va a dar infinito. Ahora. Si yo lo que tengo acá es infinito menos 2, ¿cuánto es infinito menos 2? Infinito. Y si yo acá tengo infinito y hago 3 más infinito, esto da infinito. ¿Y qué es infinito sobre infinito? Positivo, infinito. Una indeterminación. Exactamente. Determinación. Determinado.
Una indeterminación, muy bien. Entonces, ¿cómo salvaba la indeterminación de infinito sobre infinito? ¿Cuál era el método habitual? Se divide por la X de mayor Se exponente. divide por la X De de mayor mayor exponente. exponente. Exacto. Pero acá tenemos un problema. No tengo una X de mayor exponente. Pero, ¿saben qué es lo que sí tengo? Un término que es el que produce el infinito. O sea, del límite este que tengo acá, ¿cuál es el término que produce el infinito? El 5 que está elevado a 1 a la claro, X. 1 sobre X. Claro. Entonces, como no tengo una X de mayor potencia, pero sí tengo un término que produce el infinito, voy a dividir a todo por ese término que produce el infinito. Es decir, que a todo lo que tengo acá, lo voy a dividir, a todo lo que tengo acá, lo voy a dividir por el término que produce el infinito. Es decir, por 5 elevado a la 1 sobre x. Es decir, a todo lo que tengo acá, lo voy a dividir por el término que produce el infinito. Y noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Lo que a mí me va a quedar es así. Esto mismo, ¿no? Esperen que vamos a copiarlo con el límite. 5 a la 1 sobre x dividido a la 5 a la 1 sobre x, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da todo? 1. 1. 1. Exactamente. Todo esto que está acá me da 1. Lo mismo que pasa acá. Todo esto que está acá me da 1. Ahora, lo que sé es que este término, en el concepto de límite, ¿cuánto me daba? 5 a la 1 sobre x. Infinito. Infinito. Quiere decir que lo que voy a tener es 1 menos 2 sobre infinito. Y abajo voy a tener 3 sobre infinito más 1. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto es un número sobre infinito? 0. 0. Entonces voy a tener 1 menos 0 arriba y abajo voy a tener 0 más 1. Ahí está. 0 más 1. Que eso no es otra cosa que 1 sobre 1, por lo tanto, es igual a 1. Ahí está. Quiere decir que este límite, el primer límite que se propuso, es igual a 1. ¿Se entendió lo que se hizo? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que es algo que uno trabajó, pero presentado de una manera completamente distinta. Pero el razonamiento es el mismo. Por eso uno dice, si ustedes aprenden los límites indeterminados de infinito sobre infinito, de 0 sobre 0, y polinómicas, trigonométricos e irracionales, eso ya les alcanza para poder hacer cualquier otra cosa que aparezca. Porque, por ejemplo, el infinito menos el infinito, sí, el más infinito menos infinito, que es una indeterminación también, lo pueden hacer con estos métodos. No va a aparecer en el examen, ¿sí? Por eso digo que este es un ejercicio que puede presentarse tranquilamente en un final. Porque las clases de repaso o las clases en la cual uno resuelve ejercicios no son solamente para, bueno, a ver cómo el profesor hace los ejercicios. No, porque nos podemos dar cuenta de estas cosas. O sea, seguir practicando, seguir aprendiendo conceptos nuevos o herramientas que no me acuerdo, al mismo tiempo que repaso ejercicios. ¿Sí? Por eso no es solamente una clase de repaso. Porque fíjense que todo lo que involucra resolver solamente ese límite. Como para que tengan en claro eso, ¿no? Porque si nos sentamos a resolver ejercicios exactamente iguales a los que están en la práctica, la verdad que no es muy productivo. Lo que es productivo es
resolver ejercicios con una vuelta de rosca un poco más grande. Vamos al segundo. Este es fácil. Creo que este era uno de los más fáciles. Bueno, obviamente cuando yo arranco a resolver un límite, lo primero que hago es aplicarle el límite para ver si es una indeterminación o me da un número directamente. ¿Por qué? Porque a veces el profesor es medio tramposo y pone uno que sí da un número y que no es indeterminado. Entonces uno ve la expresión y mecánicamente se tira a hacer la indeterminación sin verificar antes cuánto da. Entonces, acá fíjense que me va a quedar, aplicando el límite, 0 más tangente de 0 sobre 0 más seno de 0. ¿La tangente de 0 cuánto es? 0. No, 1. No, es 0. Ah. Fíjate, si haces tangente de 0 y te da 1, fíjate la graduación de la calculadora. 0 más 0, y abajo me pasa lo mismo, 0 más 0. Esto es igual a 0 sobre 0, que es una indeterminación. Ahí. Y como es una indeterminación, hay que salvar. Y acá pensamos, ¿qué tipo de indeterminación es? ¿Polinómica, irracional o trigonométrica? Trigonométrica. Trigonométrica. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo salvamos esa indeterminación? Hay una forma bastante sencilla de hacerlo. ¿Multiplicamos por el conjugado, profe? ¿Por cuál de los dos conjugados? Porque acá tenés dos. Podés multiplicar por el conjugado de arriba o por el conjugado de abajo. Yo llevaría todo a seno, transformo la tangente. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Y bueno, y después multiplicamos por el conjugado del seno, el de abajo. Entonces, a la tangente de x, recuerden que por propiedad trigonométrica es seno sobre coseno. Entonces, usamos la misma expresión. Es más, vamos a trabajar solo con la expresión y después la vamos a reemplazar en el límite, ¿sí? Entonces, en vez de usar tangente, como dijo el compañero, vamos a usar seno de x sobre coseno de x. No estoy haciendo lo que yo tengo ganas, estoy haciendo lo que él me está diciendo. Ahora, tener esta expresión. ¿Qué hago a partir de tener esa expresión? Porque ese doble denominador ahí me complica un poco. ¿Puedo llevar a todo para que aparezca un solo denominador? ¿Puedo resolver algo que me permita que aparezca un solo denominador? La suma en el numerador. La suma en el numerador. Yo puedo resolver esta suma en el numerador. Y acá es donde vamos a usar el lapicito. ¿Por qué? Primero para escribir más rápido y segundo para escribir lo que me vayan indicando. Si yo tengo x más seno de x sobre coseno de x, ¿cuánto me da esta suma? ¿Cómo resuelvo esa suma? Es una suma de fracciones, ¿eh? No hay nada extraño. Hacemos así. Recuerden que si nosotros tenemos A más B sobre C, esto es igual a C, y arriba vamos a poner A por C más B. ¿Sí? Es resolver una suma de fracciones, teniendo en cuenta que acá abajo tengo un 1. Entonces, esta expresión que tenemos acá, ¿cómo quedaría? X por coseno de x más seno de x. ¿Sí? Y abajo me quedaría directamente coseno de x. Resolví una fracción, una suma de fracciones. No hice nada del otro mundo. Entonces, eso mismo es lo que me va a quedar acá. Acá abajo voy a seguir teniendo x más seno de x. Y arriba voy a tener otra fracción, que es x
por coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Sigo teniendo una expresión bastante fea. Pero la pregunta es la siguiente ahora. ¿Esta doble fracción la puedo llevar a una sola? ¿Qué podría hacer para llevarla a una sola? Se multiplican los extremos con los extremos Exactamente. y los Exactamente. medios con los medios. Piénsenlo así. Si no lo piensan así. Ustedes lo que van a tener es una fracción a sobre b, todo eso sobre c. Esta raya de fracción genérica, que es esta misma que tenemos acá, como operación matemática, ¿cuál es? ¿Cuál es? División. División. Entonces, teóricamente, en realidad lo que tendría es A sobre B dividido C. Y que la división de fracciones se resuelve multiplicando cruzado. Sabiendo que acá abajo hay un 1, lo que hago es A por 1 es A acá arriba, y abajo B por C, y me queda B por C acá abajo. Entonces, esto que tenemos acá, me quedaría de la siguiente manera. Tengan en cuenta que todo esto que está acá arriba, sería A, este coseno que está acá abajo sería B, y este X más seno de X que está acá abajo, sería este C. Entonces vamos a reacomodarlo de esa manera. Fíjense que es A sobre B por C. Son propiedades de la matemática, ¿sí? Nada que sea muy extraño. Entonces acá me va a quedar X por coseno de X más seno de X, y abajo me va a quedar B por C, o sea, coseno de X por, entre paréntesis, C, que sería X más seno de X. Ahí está. Y fíjense cómo ahora llevé todo a una sola fracción. Que en principio es lo que voy a tratar de hacer como para que resulte todo un poquito más fácil. Ahora. ¿Qué voy a hacer acá? O sea, ¿para qué me sirve tener esto expresado de esa manera? ¿Me sirve de algo? ¿Qué puedo hacer ahora acá? Hago una preguntita. El coseno de 0, si x vale 0, ¿no sería 1? Sí. Entonces vos decís, acá directamente aplicar el límite. Y ahí podría aplicar el límite. Y vamos a darle entonces. Probémoslo. Pues yo estoy haciendo algo que me propusieron, ¿eh? Entonces fíjense que con toda la maniobra que hicimos, llevamos esta expresión a esta expresión. En la cual, si aplicamos el límite, fíjense que a mí me va a quedar coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Pero lo tengo que multiplicar por 0. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 0 por coseno de 0, que es 1, más seno de 0, que es 0. ¿Sí? 0 por coseno de 0, que es 1, más seno de 0, que es 0. Y abajo me va a quedar 1. Va a seguir quedando 0 sobre 0, profe. Vamos a ver. Sí. Va a seguir quedando 0 sobre 0. Por 0 más 0, que esto no es otra cosa que 0 sobre 0. 0 sobre 0. Ahí. Sigue quedando indeterminado. Recuerden que la expresión que usé fue esta que está acá. Esa que está ahí. Por eso es importante, repito, estos ejercicios tienen un nivel de dificultad un poco más alto.
¿sí? Así que por eso no se preocupen demasiado. Esos ejercicios tienen un nivel de dificultad complicado. Entonces, esta expresión que tengo acá, ¿me sirve? Así como está. ¿Puedo hacer algo más acá en esto que tengo? ¿Puedo hacer algo más acá como para tratar de ver qué puedo eliminar? ¿Se puede simplificar? No podría simplificar porque este coseno está sumando y este coseno está multiplicando. Los dos tienen que estar multiplicando. Hay algo re fácil de hacer. Miren, se los voy a mostrar. A ese límite, voy a dividir todo por X. A este límite voy a dividir todo por X. Voy a dividir por X. Voy a dividir por X. No, ese no es el que quería decir. Este no me va a dejar hacer. Lo voy a mano. Voy a tener tangente de X sobre X. Y acá voy a tener X sobre X. Y acá lo que voy a tener es seno de X sobre X. ¿Se entiende lo que dice? Sí, profe, y ahí da 1, ¿no? Porque quedaría uno arriba, uno Sí, abajo. ahí te va a quedar uno arriba, uno abajo de las X. Y... Exactamente. Porque acá me va a quedar. Otra vez tendría que ir al límite de nuevo, ¿no? Tendría que quedar así. X sobre X, sabemos que es 1. X sobre X, sabemos que es 1. Y cuando aplicamos el límite, sabemos que tangente de X sobre X, por concepto de límite, por la propiedad del límite trigonométrico, es 1. Entonces me queda 1 más 1 sobre 1 más 1. Esto es igual a 2 sobre 2, que es igual a 1. Por eso estos ejercicios tienen una vuelta de rosca. Fíjense que es 0 sobre 0, pero utilizamos una propiedad que usamos en infinito sobre infinito. ¿Sí? Por eso esto es no solamente un repaso y para recordar algunas cosas, sino para aprender otro tipo de procedimiento que podrían utilizar. No está mal pensarlo de esta manera, así como se pensó, tratar de transformar. El problema es cuando ustedes llegan a algo que no les sirve. Entonces, esto de armar una sola fracción no sirvió. Si hubiera servido multiplicar por 2 conjugados, no por uno solo. ¿Sí? Es decir, a esto lo tendrían que haber multiplicado arriba y abajo por X menos tangente de X y multiplicando arriba y abajo por X menos seno de X y sobre X menos seno de X. O sea, una doble conjugación también hubiera servido. O sea, son todas herramientas que se trabajaron. Pasa que el conjugado, multiplicar por el conjugado, ¿en qué tipo de indeterminación la usamos? En la irracional. Y sin embargo, en esta sirve. ¿Se entendió lo que se hizo acá? Para que el límite de 1. Sí, profe. Son límites tramposos. Por eso les dije que son de un nivel de dificultad un poco más alto. Vamos a hacer así. Son y 55. Vamos a cortar 5 minutos y luego vamos a arrancar directamente con el 3, el 4 y vamos a pasar directamente al 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este de continuidad ya vimos uno muy parecido, así que no tiene mucho sentido. Si hay tiempo lo vemos, pero la prioridad es ver el 3, el 4 y el 6. El 6 es el que va a llevar un poquito más de tiempo, porque es el de representar la función racional. El de buscar asíntota oblicua, horizontal y todo eso. Así que, si alguien no lo hizo, este se los voy a dejar compartiendo acá. El que vamos a hacer después del corte. A las 9 continuamos, ¿sí? 5 minutos, como para tener tiempo para hacer las cosas lo más tranquilos posible. Y aclaro una situación, hallar un parámetro va a aparecer en la evaluación, ¿sí? Como para que tengan en cuenta esa situación. Este tipo de ejercicio es de hallar un parámetro.
Es más fácil de lo que parece, pero se puede hacer. Bueno, 5 minutos, ¿sí? 9, 9 y 1, 9 y 2, arrancamos de nuevo. Corto mi micrófono y después seguimos. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Fíjense Sí, que acá lo que me pide es hallar un valor de K, ¿sí? O sea, yo tengo que hallar un valor exacto de ese parámetro K que aparece ahí. Vamos a ver si lo puedo pintar de otro color. Ahí está. Ese parámetro K que aparece ahí, para que cuando lo reemplace, todo este límite me dé menos 1/3. ¿Qué se les puede ocurrir para resolver este problema? Este ejercicio. ¿Qué se les ocurre? Digan lo primero que se les ocurre, ¿eh? No, acá nadie va a ser juzgado por nada. Reemplazar a ver si es indeterminado. Exactamente, reemplazar para ver si es indeterminado, pero quiero que vean a continuación lo que pasa. Como nosotros, si reemplazamos, fíjense que estamos calculando un límite tendiendo a infinito. Entonces, si pongo infinito acá, todo esto de acá arriba me va a dar infinito. Ahí. Todo esto de acá, arriba, me va a dar infinito. Y abajo, por más que acá tengo un parámetro K, infinito a la 5 me va a dar infinito, más 3 por infinito elevado a la 3, también me va a dar infinito. Reemplazar no solamente me sirve para ver si es indeterminado, sino también para saber qué tipo de indeterminación es. Entonces, ¿qué tipo de indeterminación es? Es infinito sobre infinito. ¿Y cómo se salva la indeterminación infinito sobre infinito? Dividiéndolo por Dando la X de cada mayor uno. exponente. Claro. Te Claro. ganás. Entonces, si yo a todo esto vamos a resolver este límite, ¿no? Lo vamos a dividir todo por el de mayor exponente, que el de mayor exponente, ¿quién es? X a la 5. X a la 5. A la quinta. Entonces, todo va a estar dividido por X a la quinta. Esto va a llevar tiempo, ¿no? Ustedes en lápiz lo van a hacer más rápido. Ah, otra cosa, traten de que la evaluación esté en lapicera, ¿sí? En su defecto, si no les alcanza el tiempo, los resultados importantes, pónganlo en lapicera. Entonces, todo esto va a ser dividido por X a la quinta. Vamos a hacer así, les voy a cambiar de color a ese X a la quinta para que se note qué es lo que estoy haciendo. Todo lo voy a dividir por X a la quinta. Todo lo voy a dividir por X a la quinta. Y entonces, este límite a mí me va a quedar de la siguiente manera. A ver si. X a la quinta sobre X a la quinta, ¿a cuánto va a ser igual? 1. A 1. 2x al cubo sobre x a la quinta me va a quedar 2 sobre x a la 2. 5x sobre x a la quinta me va a quedar 5 sobre x a la cuarta. Acá sigue teniendo 3 sobre x a la quinta. 3x al cubo sobre x a la quinta me va a quedar 3 sobre x al cuadrado. Y k más 4 por x a la quinta sobre x a la quinta, ¿a cuánto va a ser igual? K más 4 y después le queda 1. Claro, entonces directamente es k más 4. ¿Se entiende esa situación? Ahora, si yo a esto le aplico el límite, ¿qué me va a quedar arriba? Si yo a esto le aplico el límite para x tendiendo a infinito, ¿qué me va a quedar acá arriba? 1. 1, porque voy a tener 1 más 0 más 0 más 0, y abajo voy a tener, K más 4. claro, más k más 4.
quiere decir que este límite a mí me da igual a 1 sobre K más 4. K más 4. Pero yo estoy buscando el valor de A. ¿Pero qué dato conozco? Que 1 sobre K más 4, 1 sobre K más 4, ¿a qué tiene que ser igual? ¿1 sobre K más 4, ¿a qué tiene que ser igual? A menos un tercio. A menos un Menos, tercio. Menos un tercio. Claro. Y fíjense que acá ya es una ecuación en donde despejar K es bastante simple, porque fíjense que cuando yo tengo esa expresión, o sea, una fracción igual a otra fracción, lo que hago es paso multiplicando. Este que está dividiendo acá abajo, pasa multiplicando para acá, y este que está multiplicando acá abajo, dividiendo acá abajo, pasa multiplicando para acá. Entonces lo que a mí me quedaría es, de un lado, 3 por 1, y del otro lado me quedaría menos 1 por K más 4, ¿sí? Es decir, que 3 por 1 es 3, y del otro lado, aplicando propiedad distributiva, me queda menos K menos 4. ¿Qué voy a pasar primero para el otro lado? El menos 4 como Menos 4. El menos 4. O se puede pasar el menos K y el 3 para este lado, pero vamos a hacerlo así como dicen. Me va a quedar 3 más 4 es igual a menos K. Quiere decir que 3 más 4 es 7, que es igual a menos K. Recuerden que este signo lo que hace es cambiarle el signo al otro lado. Quiere decir que... un poco, ¿no? ¿Cómo? Esto me va a quedar menos 7 es igual a K. Y ahí termino. Ahí termino. Encontramos el valor de K pedido. Fíjense que es de razonamiento. Lo primero que hicimos es verificar qué tipo de indeterminación es, o sea, ver si era indeterminado. Dio indeterminado y saber qué tipo de indeterminación es, a mí me permite darme cuenta cómo proceder para salvar esa indeterminación. A mí me va a dar un límite de variable K, pero yo sé cuál tiene que ser exactamente ese límite, menos un tercio. Entonces, al compararlos, me queda una ecuación de variable K, que al despejarlo, obtengo el valor. ¿Se entendió cómo se resolvió este ejercicio? Así, cuando uno lo ve parece que es difícil, pero con un poco de ayuda, fíjense que se puede seguir la resolución. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Okay. Vamos al siguiente, entonces, al del trigonométrico. Ahí está. Trigonométrico. Este es re fácil. Es bastante fácil. Fíjense que si nosotros aplicamos el límite, esto me va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener 3 por 0, 0, tangente de 0 es 0, 5 por 0 es 0, seno de 0 es 0, o sea que voy a tener 0 menos 0 arriba y abajo 0. Eso es 0 sobre 0 indeterminado. Entonces hay que salvar esa indeterminación del límite trigonométrico. ¿Cómo hago para salvar esa indeterminación del límite trigonométrico? ¿Qué podría hacer? Distribuir el denominador. Distribuir el denominador, exactamente. Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, A sobre B más C sobre B, como el común denominador es el mismo, esto lo puedo reescribir como A más C sobre B. Y el paso inverso también se puede hacer. Como los dos tienen el mismo común denominador, los puedo distribuir. Entonces lo que me queda, en realidad, para calcular este límite, es la siguiente expresión. Voy a tener el límite de
tangente de 3x sobre 2x menos seno de 5x sobre 2x. Lo que hice fue separar, distribuir el denominador. Si sigo calculando ahí, me va a seguir dando 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para resolver este límite ahora? ¿Qué podría hacer? Recuerden que el límite de una resta es igual a la resta de los límites. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes a esto lo pueden escribir como el límite para x tendiendo a 0 de la primera expresión, tangente de 3x sobre 2x, menos el límite para x tendiendo a 0 de la otra expresión, seno de 5x sobre 2x. Y lo que a mí me queda simplemente es resolver este límite, obtener un resultado, resolver este límite, obtener otro resultado, y luego restarlos entre sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero resolver el límite con la tangente. ¿Cómo resuelvo este límite con la tangente? ¿Se puede aplicar la propiedad del límite trigonométrico así como está? No, hay que convertir. Hay que convertir el denominador. ¿Qué me tiene que aparecer en el denominador? Un 3x. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar. Voy a multiplicar arriba y abajo por el 3. Como yo puedo multiplicar arriba y abajo por el 3 y no cambiar ese límite, a mí lo que me va a quedar es abajo el 3x multiplicado por el 3 medios. Y ese límite, ¿a qué sería igual? Tangente de 3x sobre x, cuando x tiende a 0, es 1. Por el 3 medios, que no es otra cosa que 3 medios. Entonces acá lo que obtuve es el primer límite. El límite para tangente de 3x sobre 2x. Vamos a resolver ahora el otro límite. Para el seno de 5x sobre 2x. No puedo aplicar el límite trigonométrico porque necesito que lo que está dentro del argumento esté igual abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer para resolver ese límite trigonométrico? Voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Qué número necesito que aparezca abajo? ¿Por 5, profe? 5 sobre 5. Entonces, cuando yo multiplico por 5 sobre 5, asocio de la siguiente manera. En vez de escribir 2x por 5, voy a escribir 5x por 2. Entonces, lo que yo hago acá es asociar, ¿sí? Acá lo que me va a quedar son 5 medios, ¿sí? Y ahora sí se puede aplicar la propiedad. El seno de 5x sobre 5x, eso es igual a 1. 3 medios menos 5 medios. Claro, exactamente. Me va a quedar así. Esto es el 5 medios. O sea, es el resultado del otro límite. Por lo tanto, el límite final, que es este, no es otra cosa que, como acaban de decir, 3 medios menos 5 medios. Que eso es igual a, como tienen el mismo denominador, me queda 3 menos 5 sobre 2, que esto es igual a menos 2 sobre 2, que esto es igual a menos 1.
Y este es el resultado del límite. Ahí está. Noten esta situación, ¿sí? Aplicamos todo lo que trabajamos. Si bien parecía raro, aplicamos todo lo que trabajamos. Acá no había ningún dato adicional que deberían saber para resolverlo, como si pasaba en los ejercicios anteriores. Acá no pasaba. Acá directamente había que aplicar más o menos las herramientas que ya teníamos. ¿Se entendió más o menos este ejercicio? Sí, profe. Vamos a pasar directamente al de la función racional, porque ese lleva un poquito más de tiempo, me parece. No sé qué dificultad tiene, pero me parece que lleva un poquito más de tiempo. Creo que no hice el dibujo en GeoGebra, pero cualquier cosa lo hago después y lo pego. Ahora lo hago a mano. Vamos a directamente hacer el 6. No sé si alguien hizo los ejercicios y le dio lo mismo que me acaba de dar a mí, pero la idea era poder practicar. Bueno, acá dice representar y analizar la siguiente, esta además, porque había dos, la siguiente función racional. La siguiente función racional. Ahora, una función racional, como se comentó hace pocas clases, igual no fue hace mucho, tiene como característica la asíntota vertical, asíntota horizontal u oblicua. Entonces, lo primero que debemos hacer para este tipo de funciones es definir el dominio. Es definir el dominio de la función. ¿Y cómo se definía el dominio de una función racional? ¿Quién iba a ser el dominio de una función racional? A ver si recuerdan eso. Lo que hace 0 al denominador. Claro, van a ser todos los reales, menos el que hace 0 al denominador. En este caso, ¿quién hace 0 al denominador? El 1. El 1. El 1. Entonces, el dominio son todos los reales menos el 1. ¿Y qué es lo que decíamos entonces? Que ese x igual 1 era posible asíntota vertical. ¿Sí? Ese x igual 1, que es el número que no pertenece al denominador, que no pertenece a la función, es la posible asíntota vertical. Que la vamos a buscar después, porque recuerden que lo que siempre recomiendo es darse cuenta, primero, si va a tener asíntota horizontal o asíntota oblicua. Les pregunto a continuación. ¿Esta función va a tener asíntota oblicua o asíntota horizontal? Yo dije cómo darse cuenta, ¿eh? Oblicuo. Va a tener oblicua. ¿Por qué va a tener oblicua? Porque el grado del denominador es más grande que el numerador. Exactamente. Porque el grado del numerador es un grado mayor que el denominador. Entonces ya sabemos que va a tener asíntota oblicua. Así que la vamos a buscar. Vamos a escribir búsqueda de asíntota oblicua. ¿Qué forma tenía que tener la asíntota oblicua? Esperen que voy a ver si puedo checar esto. ¿Qué forma tenía que tener la asíntota oblicua? La de una recta. Y es igual a mx más b. Y para definir exactamente cuál es la asíntota oblicua, debo hallar lo que vale m y debo hallar lo que vale b. ¿Cómo hallaba b? ¿Cómo hallaba m para la asíntota oblicua? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que calcular? Lo tendrían que tener anotado, ¿no? Eso. O sea, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular m? F de x multiplicado 1 sobre x. No exactamente. Es el límite para Bueno, x. claro. Sí. La X que tiende a infinito. Y ahora sí.
de f de x, De f de x sobre vamos a escribirlo así, por 1 sobre x, para que sea más fácil hacer la cuenta después. Y b era el límite para x tendiendo a infinito de f de x menos m por menos x. m. Claro. Entonces vamos a buscar eso. Primero la asíntota obliqua. Pero, ya que estamos, vamos a determinar directamente si este x igual 1 es asíntota vertical o no. ¿Sí? Ya pensando en lo que va, en cómo va a quedar la función. ¿Cómo verificábamos si x igual 1 era asíntota vertical? ¿Qué había que hacer? El límite para x tendiendo a S1, tendiendo al 1, de la función f de x. ¿Cuánto me tenía que dar para asegurar que era asíntota vertical? Infinito. Infinito, exactamente. Entonces, fíjense, lo vamos a calcular ahora porque va a salir enseguida, ¿sí? Entonces, más que nada por eso. Entonces voy a tener f de x, que es x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1. Si yo aplico el límite acá, fíjense que arriba me queda 1 menos 2. Arriba me queda 1 menos 2 sobre 0. Es decir, esto es igual a menos 1 sobre 0, con lo cual es infinito. Entonces podemos asegurar, entonces, x igual 1 es asíntota vertical. ¿Por qué hicimos esto ahora? Más que nada para ya empezar a hacer el dibujo. Así no nos complicamos la vida, ¿sí? Vamos a empezar a hacer el dibujo. Ahí está. A ver cómo sale esto. Tener pulsa acá es un poquito complicado, pero bueno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Recuerden que la asíntota vertical, como bien lo describe, va en x igual 1. Entonces, en x igual 1 vamos a tener una raya punteada vertical. O sea, por donde no va a pasar la función. Ahí, de esta manera. Ahí está. Ahora vamos a la asíntota oblicua. Vamos a calcular la asíntota oblicua. Primero vamos a buscar m. Lo que vamos a hacer es buscar m haciendo el límite para x tendiendo a infinito de f de x por 1 sobre x. Es decir, que lo que me va a quedar es f de x, que f de x es x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1. Cuando yo multiplique esto por x menos 1, ¿cómo me va a quedar la fracción acá? ¿Cómo me va a quedar la fracción acá? X al cuadrado menos 2x por 1 es x al cuadrado menos 2x. ¿Y abajo qué me quedaría? X cuadrado menos X al cuadrado Menos x. X. Claro. Y por la propiedad del límite indeterminado de infinito sobre infinito, ¿cuánto da eso? Esta propiedad que uno les comentó. Cuando la potencia de arriba, cuando la potencia máxima es la misma de arriba y abajo, ¿cuál es el límite? Los coeficientes de la x de mayor grado. Es decir, la x de mayor grado es el x a la 2. ¿Qué hay acá delante de este x a la 2? Un 1. 1. Entonces voy a tener 1 sobre 1, que es igual a 1. Esa propiedad la comenté, sí, está en la clase que hicimos ejemplos de esto. Entonces ya tengo que m es igual a 1. Vamos a buscar ahora b. ¿Le puedo hacer una pregunta antes que siga? Sí, decime.
Esta propiedad de dividir solamente los coeficientes, ¿se Sí. puede aplicar cuando encontramos K en el ejercicio anterior? Exactamente, sí. O sea, Aclarar. ¿no pasa nada si lo ponemos directamente? No, no pasa nada, no pasa nada. Vos lo que sí podés hacer es aclarar, ¿no? Por propiedad del límite, o para que sea más claro, por propiedad del límite indeterminado, infinito sobre infinito, de potencias máximas iguales, el resultado es el coeficiente sobre el coeficiente. Como para que lo escribas más o menos, ¿no? Lo escribís vos más o menos. Pero enunciala la propiedad. O sea, contá qué propiedad estás usando. Aunque lo hagas de forma coloquial y como te salga, comentá la propiedad que estás usando. Pero sí, es completamente válido. Listo, gracias, profe. Calculemos B entonces. Me va a quedar el límite. De f de x, que como ya dijimos, f de x es la función original, o sea, x cuadrado menos 2x sobre x menos 1. Menos m por x, que no es otra cosa que 1, entonces directamente ¿qué hace? Para resolver esa indeterminación, lo que hay que hacer es armar un solo denominador. Si yo armo un solo denominador para este límite, x a ver si. Bueno, a ver si. No. Se mueve para ahí, no sé por qué. ¿Cuánto me daría ese denominador si yo lo junto? ¿Cuánto me daría directamente el denominador? Acá ya más o menos uno tiene que saberse la cuenta, ¿no? O sea, yo tengo que sumar esta expresión. X al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 menos x. La tengo que saber sumar para que me quede un solo denominador. Vamos a hacerla con el lápiz. Yo tengo x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 menos x. Que acá recordamos esto de esto que está acá es A, esto que está acá es B y esto que está acá es C. Por lo tanto, esto es igual a A menos B por C sobre C. ¿Sí? Quiere decir que lo que me va a quedar es x al cuadrado menos 2x menos B, que es x menos 1 por C, que sería x. Todo eso sobre x menos 1. Utilizando la propiedad, ¿no? Y fíjense que si a mí me queda eso, arriba lo que tengo es x cuadrado menos 2x menos x cuadrado más x. Porque acá, cuando yo aplico la distributiva, a mí me queda x por x es x cuadrado. Pero con este menos de afuera, me queda menos x cuadrado. Cuando hago x por menos 1, me queda menos x. Pero por este menos de acá afuera, me queda más x. Y acá me sigue quedando lo mismo, ¿no? X menos 1. X menos 1. Si ahora. Esto es infinito. Se puede. Entiendo infinito. Ahora, de lo que me quedó acá, ¿qué puedo resolver? ¿Qué podría resolver de lo que me quedó acá? Los x al cuadrado Claro, las x al cuadrado se cancelan. se cancelan. Entonces me va a quedar lo siguiente. Se van a cancelar esas x al cuadrado y las x que están solas
se van a sumar o restar. Fíjense que acá tengo menos 2x más x. O sea, menos 2 más 1 es menos x. Entonces, a mí acá directamente me va a quedar menos x. Quiere decir que este límite, infinito sobre infinito, ¿cuánto me va a dar? Menos 1 sobre 1, que es igual a menos 1. Por la propiedad recién enunciada, es la misma propiedad. Fíjense que los exponentes de mayor grado, x es el exponente de mayor grado, es x a la 1, tomo el coeficiente del de arriba, que es menos 1, y tomo el coeficiente del de abajo, que es 1. Menos 1 sobre 1 es menos 1. Entonces tengo que b es igual a menos 1. Ah, no me di cuenta y borré la gráfica. Quiere decir, vamos a ponerlo así, entonces la asíntota oblicua es y igual x menos es igual x menos 1. Y ya tengo el asíntota oblicua. Ahí. Y ya con eso empezamos a hacer el dibujo, ¿no? Otra vez volvemos a esto de hacer el dibujo. No me di cuenta y lo borro. Entonces voy a tener el eje X, el eje Y, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. Ustedes hagan la escala, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos. Entonces tengo en X igual 1 la asíntota vertical. Ahí está. La asíntota vertical. Y tengo la asíntota oblicua que pasa por la ordenada menos 1, hago 1 y subo 1, quiere decir que la asíntota oblicua es esta que está acá. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas curvas tengo que tener? ¿Cuántas curvas tengo que tener en una función racional? Más que nada de las que hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas curvas debería tener? 2. Un par que pase por acá y pase por acá, u otro par que pase por acá y que pase por acá. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para determinar cuáles son las curvas? Si son las rojas o son las azules. ¿Qué podría calcular? La diversificación. No, algo más fácil del concepto de función, visto en primero. Quiero que veas lo siguiente. Cuando uno aclara con elementos de la función particulares, que son genéricos, no que son para todas, ¿cuáles son esos elementos? Ordenada al origen y raíz. Ordenada al origen y raíz. Entonces, quiero que piensen así. Si las curvas fueran las rojas, ¿cuántas raíces tendría la función? 3. No. 2. 2. Porque es el 2. Claro, 2. Y si las curvas fueran las azules, ¿cuántas raíces tendría la función? Ninguna. Ninguna. Entonces, vamos a analizar las raíces, porque a partir de ahí ya sé dónde están las curvas. Y listo, ya no necesito nada más. Así que vamos a buscar las raíces. Vamos a escribir acá. Búsqueda de raíz. Vamos a ponerle, porque no sabemos. Deberían ser 2, ¿no? 2 o ninguna. Búsqueda de raíces. Vamos a agarrar la función. ¿Recuerdan cómo calcular las raíces? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el concepto de raíz? Donde I vale 0. Donde I vale 0, exactamente. Esto es I igual a x cuadrado menos 2x sobre x menos 1. Aplicando la definición de raíz, vamos a reemplazar a la I por 0. Y me va a quedar que 0 es igual a x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1. ¿Cómo despejo eso ahí? ¿Qué debería hacer para despejar eso?
Todo el término de abajo va multiplicando al 0. Exactamente. Todo el término de abajo va a pasar multiplicando al 0. Entonces, lo que me va a quedar, esperen que lo copie abajo así lo vamos más rápido, es el x menos 1 lo va a multiplicar al 0. Y acá directamente me va a quedar x cuadrado menos 2x. 0 por x menos 1 es 0. 0. Esto es igual a x al cuadrado menos 2x. De acá voy a obtener las dos posibles raíces. Las dos raíces, el x1 y el x2. Y el x. ¿Cuáles serían esas dos raíces? Acá ya usen la calculadora para aplicar la resolvente, o saquen factor común, lo que ustedes quieran. 0 y 0 2. y 2, exacto. 0 y 2. Entonces, fíjense que al tener esa situación de que estas dos sean las raíces, automáticamente, vamos a hacer esto. Esperen que voy a borrar. Yo sé que las curvas son las que pasan por las raíces. Es decir, una raíz es el 0 y por lo tanto también va a ser ordenada. Recuerden que cuando una raíz es 0, también es la ordenada. Y la otra raíz es 2. Entonces, no queda otra que las parábolas o las curvas que estoy necesitando es la que viene por acá. Ustedes dibujenla mejor, ¿no? Viene por acá y la que va para allá y viene para acá. Y ese sería el dibujo. Después lo hago con GeoGebra y pego la gráfica. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Después el análisis ya son herramientas que ustedes saben y vieron en primero. Cuando uno pide análisis, esto sí se los voy a anotar como para que después no haya excusas. Cuando uno pide análisis, en lo posible pide sí o sí dominio, imagen, aunque a veces sea difícil, es fácil, raíces, ordenada, que las enumeren, ¿sí? Positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento. En lo posible uno pide que encuentren eso, cuando pide análisis. Elementos de análisis que ya se trabajaron en primero, así que uno no va a entrar en detalle en esta situación. Ahí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Ese era el último ejemplo. ¿Tienen alguna clase de consulta más? ¿Quieren que hagamos el de continuidad? Después yo pego bien el dibujo este. Lo hago bien y lo pego con GeoGebra. Esperen que guardo esto antes que se borre todo. ¿Quieren que hagamos el de continuidad? Si no, lo dejamos acá. Porque ya no tengo más cosas para dar hoy. El de continuidad es muy parecido. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que verificar los puntos en conflicto. En este caso, vamos simplemente a arrancarlo y vamos a dejar ahí. ¿Cuáles serían los puntos en conflicto acá para estudiar la continuidad? Menos 2 y 0. Menos 2 y 0. Entonces el x1 es el menos 2, el primer punto de conflicto, y el x sub 2 es el segundo punto de conflicto, que es el 0. Entonces, para cada uno de esos puntos vamos a estudiar la continuidad. Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa cuando x es igual a menos 2. Si yo quiero calcular f, ¿sí? Recuerden la primera condición, ¿sí? F de menos 2. ¿Qué parte de la función tengo que usar para estudiar f de menos 2? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera, la segunda o la tercera. La primera. La primera, porque fíjense que en la primera me dice que es igual a menos 2. Entonces, lo que me va a quedar es menos 3 sobre 2 por menos 2 menos 4. ¿Sí? ¿Eso a qué sería igual?
Fíjense que este 2 se va con este 2, menos por menos va a ser más 3, y más 3 menos 4 es menos 1. Lo estoy haciendo así como para que quede escrito y después lo paso en limpio, ¿sí? Más que nada porque es lo que van a hacer ustedes, ¿no? La segunda condición es ver si existe el límite. Entonces, como es un punto en conflicto, claramente voy a definir el límite. El límite. Cuando x tiende a menos 2 por izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha. Entonces, si yo me quiero acercar a menos 2 por izquierda, ¿qué parte de la función uso? ¿La primera, la segunda o la tercera? Si me quiero acercar por izquierda. La segunda, profe. Me acerco por izquierda. ¿No es la primera? Es la primera. Porque si yo me acerco por izquierda, estoy tomando valores menores a 2. Y los valores menores a 2 están acá. Acá los x son mayores a 2. O sea que están a la derecha. Entonces fíjense que si yo aplico ese límite, menos 3 medios de x menos 4, aplicando el límite, esto me da menos 1. Y si ahora lo hago, si ahora hago lo mismo, pero tendiendo por derecha, que sería la segunda parte, esto es x más 1 elevado al cubo. Aplicando el límite, ¿cuánto me daría eso? Menos 1. ¿Menos 1? Exacto, porque acá yo voy a poner menos 2, entonces voy a tener menos 2 más 1, que es menos 1, y menos 1 elevado al cubo es menos 1. Como los límites laterales son iguales, como los límites por derecha es igual al límite por izquierda, bueno, lo escribo al revés, ¿no? Entonces existe el límite y se cumple la segunda condición. Y aparte vemos que f de menos 2 es igual a menos 1, que esto es igual al límite. O sea, se cumple la tercera condición. Que aseguro entonces que la función es continua. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Y vamos a hacer lo mismo para el 0. Igual acá hay algo que está de más, esto de la pertenencia, ¿no? Porque no puede pertenecer a los dos, porque si no automáticamente estoy asegurando que es igual. Entonces acá vamos a ponerle así, y acá vamos a ponerle solo mayor. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con el x igual 2. Siempre primer condición. ¿Qué es lo que hago? En la primera condición me fijo cuánto es f de 0. 0. Para verificar cuánto es f de 0, ¿qué condición uso? ¿La primera, la segunda o la tercera? El 0. El 0. ¿A quién pertenece? ¿A la segunda o a la tercera? A la segunda. A la segunda. ¿Por qué? Porque tiene el igualcito este acá. Entonces, acá lo que voy a usar es x más 1 elevado al cubo, que f de 0 me va a dar 1. ¿Por qué? Porque pongo el 0 acá, 0 más 1 es 1, y 1 al cubo es 1. Vamos a ver la segunda condición. En este tipo de ejercicios siempre les va a pasar que tengan que buscar los límites laterales. Entonces, vamos directamente a eso. Vamos a calcular los límites laterales. El límite para x tendiendo a 0, pero por izquierda. ¿Qué parte de la función uso para los ceros tendiendo por izquierda? ¿La segunda o la tercera? La segunda. La segunda. Entonces voy a tener x más 1 al cubo.
aplicando el límite, eso me da 1. Para que exista y sea continua, debe pasar que el límite para x tendiendo a 0, pero por derecha, de lo mismo. Ahí usamos la tercera condición. La tercera. X al cuadrado menos 2x más 1. Si aplico el límite acá, ¿cuánto me da? 1. 1. 1 también. Exacto. Y acá se Uno. cumplió que también es continuo. De casualidad, nada. Es decir, que la condición 3 se cumple y pasa que f de 1 es igual a, no, f de 0 es igual a 1, que es igual al límite. Por lo tanto, la función es continua. También en el x igual 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí.